Y hoy, Señor, vengo a adorarte, porque curaste mi corazón. Y con mi vida quiero alabarte. Y como tú te entregaste, yo me quiero entregar por ti. Toma mi corazón, toma mi corazón, solo tuyo, de nadie más. No hay ninguna razón para desconfiar de ti. Tú no puedes equivocarte. Y cómo no voy a dejarme ir. No tengo miedo de decirte que sí. Dejo mi vida en tus manos. Y como tú te abandonaste, yo me quiero abandonar en ti. Toma mi corazón, toma mi corazón, toma mi corazón, es todo tuyo y solo tuyo. Toma mi corazón, toma mi corazón, solo tuyo. Vengo a cantar una alabanza solo para ti. Vengo a decirte que te amo y que eres todo para mí. Quiero conquistarte y dejarme enamorar por ti. Estar un rato juntos
Pues buenas noches a todos y bienvenidos a la tercera jornada de esta jornada de Santo Tomás de Aquino, y como en otros días comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues buenas tardes a todos, como he dicho antes, y sed bienvenidos. Esta tarde tenemos el honor de recibir en nuestra diócesis al nuevo arzobispo de Granada, nuestro metropolitano, don José María Gil Tamayo. Don José María, muchísimas gracias por haber acogido nuestra invitación y participar en estas 35ª Jornadas Culturales de Santo Tomás de Aquino, que este año, por vez primera, organiza el recién creado Instituto Teológico San Eufrasio de la Diócesis de Jaén y el Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso en su sección a distancia en Jaén. Gracias de corazón. Monseñor don José María Gil Tamayo nació en Zalamea de Serena, Badajoz, en 1957. Fue ordenado en 1980 en su diócesis de Mérida, Badajoz, de manos de don Antonio Montero Moreno, quien, después de 9 años en parroquias rurales, lo mandó a estudiar Ciencias de la Información a la Universidad de Navarra. Su estudio y su arzobispo le han inoculado la pasión por los medios de comunicación. Por eso, don José María, al que hemos podido ver muchas veces en televisión y escuchar en la radio, es un comunicador nato y un verdadero apasionado de la comunicación. Dijo en una entrevista que le hicieron: el periodismo es una pasión porque es dar cauce a algo tan elemental y humano como es la curiosidad y responder a la demanda de verdad e información para situarse en la vida pública, en la vida social de la gente. Y eso hacerlo desde la visión cristiana y sobre todo uniéndolo a un aspecto inseparable en quien es un cura periodista, que es la evangelización. Su trayectoria ministerial de servicio a la Iglesia la ha desarrollado en todas sus expresiones, es decir, en su iglesia particular de Mérida, Badajoz, en la Iglesia española y en la Iglesia universal. En su diócesis, como he dicho antes, estuvo atendiendo pastoralmente durante 9 años unos pueblos rurales y después de licenciarse en Navarra en 1992, se hizo cargo de la dirección de la Delegación de Medios de Comunicación y de la Oficina de Información de su diócesis, donde fundó la revista Iglesia en Camino y llegó a ser canónigo de la Catedral Metropolitana de Badajoz. Durante 13 años fue director del secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Ha dirigido también el Servicio de Información de la Iglesia Católica en España y ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal Española en el quinquenio 2013-2018. En el ámbito internacional, entre otros cargos, ha sido experto del Comité Episcopal Europeo de Medios de Comunicación, colaborador de la Red Informática de la Iglesia en América Latina, portavoz en lengua española de la 13ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012, y ha desempeñado la tarea de adjunto para la lengua española del portavoz de la Santa Sede durante el periodo de renuncia de Benedicto XVI, sede vacante, cónclave y elección del Papa Francisco en febrero y marzo de 2013. Como docente, ha sido profesor del título de posgrado de experto en comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la diplomatura en comunicación social, promovida en las diócesis cubanas por el Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales
y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Y también ha sido profesor visitante de la Universidad Católica de El Salvador y ha dictado conferencias en Puerto Rico. El 15 de diciembre de 2018 recibió la ordenación episcopal en la Catedral de Ávila y después de 5 años, el 16 de julio de 2022, se hizo público su nombramiento como arzobispo coadjutor de Granada. En don José María no se cumple aquella expresión, esto ya en el plano personal, en don José María no se cumple aquella expresión de ningún profeta es bien recibido en su tierra, porque me consta que en su diócesis es una persona muy querida y respetada. Quienes lo conocen mejor lo definen como, y cito literalmente, es un hombre afable, atento y muy buena persona. Era el que sacaba las mejores notas, el más piadoso y el mejor amigo. Eso han dicho, eso me han dicho. Y a esto hay que añadir también que un buen hijo. Su madre falleció no hace mucho tiempo en Ávila, pues vivía con él. Este es el perfil a grandes rasgos de don José María Gil Tamayo, quien esta tarde va a concluir nuestras jornadas culturales con una ponencia titulada Evangelizar en la sociedad de la información. Sin duda alguna, un experto para una gran ponencia. Buenas noches. Esto. Sí, buenas noches, para que veáis que lo del experto en comunicación falla. Bueno, me da mucha alegría estar en Jaén, una diócesis a la que quiero mucho, que la conozco con el servicio de don Rafael, y bueno, y la ayuda de Lolo nunca me ha faltado. Estuve en su beatificación, que pasa por agua, que yo no he visto llover más en mi vida, don Rafael. Y bueno, pues tenía un compañero que es José Rascón, más Manuel Morales, victoriano. O sea, he estado vinculado, y luego don Santiago lo hemos compartido obispo. Todos hemos tenido un valenciano en nuestra vida. Y bueno, pues a la invitación de don Sebastián, al que pues yo he estado muchos años en la Conferencia Episcopal Española, 20 años, y con lo cual conozco muchos obispos, desde lo bueno. Pero sé muy poco de obispo. De obispo llevo 4 años y después 5. Pero en el curso que hay para obispos jóvenes, pues coincidí con don Sebastián. En el curso que llaman Baby Bishop, de obispos niños, pues ahí, que es una especie de curso para obispos, pues ahí coincidimos los dos. Y bueno, no le podían decir que no, aunque estoy ahora pues recién estrenado del esto. Voy a hablar de comunicación y evangelización. Y voy a hablar de evangelización y comunicación en un mundo secularizado. Si no estamos en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús dice, de mi paisano también, San Pedro de Alcántara, que también está en la diócesis de Ávila, su cuerpo, en Arenas de San Pedro, dice de San Pedro, al que conocí y tenía amistad, decía, no están los tiempos, están los tiempos flacos, decía ella, para resistir tanta perfección como la de Fray Pedro, que parece hecho de raíces de árbol. Pues si los tiempos de Santa Teresa estaban flojos, estaban endebles, anda que los nuestros, bueno, pues cantidad. Y entonces vivimos en una sociedad secularizada. Y esto se dio cuenta perfectamente el Papa Benedicto XVI, este teólogo insigne que llega al pontificado y que hemos celebrado, digo celebrado porque ya estará en los cielos, su partida entre nosotros hace poco. Y él nos proclamó un año de la fe y nos dio ese documento Porta Fidei, declarando el año de la fe, porque veía que la fe estaba resquebrajándose, pues a pasos agigantados en esta sociedad contemporánea. Y decían, sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales y culturales y políticas de su compromiso.
al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio en la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y de los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Hoy no hay un humus cultural cristiano en muchos sitios. Hombre, si uno va o baja por el sur en el tiempo de Cuaresma o de Semana Santa, pues sí, está la fe en la calle con nuestro paso. Pero en lo que es la concepción del pensamiento de la gente, hay ya una paganía, no hay un antiteísmo, no nos están persiguiendo, no hay un esto contra la fe. Pero sí lo vemos, ayer veíamos que nuestro Parlamento votaba la ley del aborto, la ley trans. Esos señores no están ahí porque ha habido en la caja recluta un sorteo y les ha tocado ahora a los diputados y los han colocado ahí, sino que están ahí porque ha sido elegido por la gente. Y la gente, en la decisión de su voto, pues tiene unas ideas, unas preferencias, y ahora no voy a entrar a analizar, pero de hecho eso es lo que hay. Y lógicamente es un exponente de cómo está la sociedad. Lo vemos cómo han descendido los matrimonios, vemos la concepción del matrimonio que muchos jóvenes tienen hoy, vemos la disminución de los bautismos, vemos después de la pandemia la disminución de la asistencia a la misa dominical. Es decir, vivimos en un ambiente secularizado. Es decir, la fe no está en el tejido social. Está quizá en alguna gente pues en un ámbito costumbrista, pero lo que es en las decisiones profundas, vemos en la crisis vocacional, vemos en muchas decisiones, en muchos planteamientos, no está la fe a flor de piel como estaba hace 50 años, o hace 60, como recuerdan nuestros mayores. Hoy, bueno, pues vemos en nuestras fiestas qué sentido de fe, pues el nombre del santo, y para usted contar muchas veces. Vemos a la hora del papel o el significado social, incluso de la Iglesia, no es el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que evangelizar este mundo que nos ha tocado, que es el nuestro, sin añoranzas de un pasado que ya no volverá y que también pues tenía sus defectos. Ni tampoco pues instalarnos en una nube futurista pues que nos aísle de la realidad. Tenemos que reconocer que nuestra sociedad necesita ser evangelizada, porque está secularizada. Y la vida cristiana, ahí, ¿está? ¿Hay algún...? El micro para acá. Más, ahí está. Hay más. Digo que la vida cristiana, pues lógicamente esto se resiente. ¿Y qué ocurre también? Que no podemos conformarnos de que la cristiandad hoy en nuestras comunidades cristianas sea la procesión, ni sea la romería, sino ver que, y no enfadarnos porque hay un núcleo de gente pequeña pues que son las que están más cerca de la Iglesia. Y desde ese fermento, como círculo virtuoso que decía Benedicto XVI, hay que llevar la fe. Y no podemos dejar que la sal, decía el Papa, se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Deseamos que este año, y Él nos puso un año de la fe, acordaros, en todo creyente suscite la aspiración a confesar la fe con plenitud renovada, convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia. Al mismo tiempo esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. Yo no voy a hacer un balance de lo que fue el año de la fe, pero creo que no hemos cumplido este mandato o este deseo de Benedicto XVI. Traigo aquí también, y pasamos al Papa Francisco. Yo tuve la suerte, como se ha dicho, de estar junto al Padre Lombardi en la renuncia de Benedicto XVI, los días después, y hasta que fue elegido el Papa Francisco y tomó posesión el día de San José del año 2013. Y
en las congregaciones generales, que es cuando el Papa ya se fue a Castel Gandolfo, que el 28 de febrero, los cardenales empiezan a reunirse cada día, porque son los que llevan el gobierno de la Iglesia cuando hay sede vacante. Asistía el padre Lombardi, son reuniones secretas, y los cardenales van hablando, cómo ven la Iglesia, y qué había ocurrido, todo el batilic, toda la situación, una situación difícil. ¿Y qué ocurre? Pues que entre los que le tocó hablar, pueden hablar todos, luego solo entran en el cónclave los que tienen menos de 80 años. Y habló el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que ya había presentado la renuncia, que venía con lo justo, lo ha dicho hace unos días en una reunión con los jesuitas en el Congo, ha dicho que él traía una valija pequeña, no pensaba una maleta pequeña, incluso lavaba su ropa interior, lavaba esta para irse, y las homilías preparadas para la Semana Santa que tenía en Buenos Aires, que cogió en esos días, que eran días previos a la Semana Santa. Bueno, pues cuando habló Bergoglio debió impresionar a los cardenales, de tal manera que el cardenal Ortega Adamino, cardenal de La Habana, ya muerto, el cardenal le dijo, oye, ¿me puedes dejar lo que dijiste ayer? Lo que has dicho hoy. Me ha impresionado. Y el Papa, pues que hablaría a bote pronto, como habla muchas veces, habla espontáneo, pues no, dice, bueno, ya te lo traigo escrito las ideas. Y ese papel se lo dio al cardenal Ortega, y es el que tengo ahí. Ese papel, si habéis leído la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es la programática del pontificado del Papa Francisco, pues esto es como un tráiler, es como un anticipo. Y en esa hoja que le dejó, pues dice lo siguiente, y esto me sirve para introducir el tema de la evangelización. La dulce y confortadora alegría de evangelizar, que fue lo que dijo. En eso se centró, que son unas palabras, como dice ahí, se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de la Iglesia, punto. La dulce y confortadora alegría de evangelizar, Pablo VI, en el documento Evangelii Nuntiandi del año 1975. Es el mismo Jesucristo quien desde dentro nos impulsa. ¿Y ahora qué pone en ese papel a mano? Primero, evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la Iglesia la parresía, la valentía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia, la prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. 2. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Recuérdese la mujer encorvada del Evangelio. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente, el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar. Pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir. Tercero, la Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia. Deja de ser el misterio lune, el misterio de la luna, y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual, según Delibac, el peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia, de los grandes teólogos del siglo XX. Ese vivir para darse gloria los unos a los otros. Simplificando, hay dos imágenes de Iglesia. La Iglesia evangelizadora que sale de sí, la que escucha religiosamente la palabra de Dios y con fidelidad la proclama, o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí y para sí. Esto debe dar luz a posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas. Y por último, dice, pensando en el próximo Papa, ¿qué va a ser él? Que sea un hombre que desde la contemplación a Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales.
que le ayude a ser la madre fecunda que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Esto es Francisco. Y esto es, en resumen, la exhortación apostólica. Lo que habla de esas características del Papa es lo que pone en el capítulo de Evangelizadores con Espíritu de la exhortación apostólica. Por tanto, una iglesia en salida, en estado de misión. Nosotros no somos ¿cómo os diría yo? Los administradores de una decadencia. El último que apague la luz y cierre la puerta. Nosotros no somos los que estamos conservando el cristianismo para mantenerlo aquí en conserva, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, como decía el texto del Evangelio, sino que estamos llamados a salir. Por eso esa iglesia ahí con patas. La evangelización obedece, dice el Evangelii Gaudium, al mandato misionero de Jesús. Id y haced de todos los pueblos que sean mis discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. De Mateo 28. Hoy, este id, dice el Papa, de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta salida misionera. La diócesis de Granada, la diócesis de Jaén, tiene que ser misionera, tiene que preocuparse por los que no están, tiene que anunciar a los que no creen, tiene que anunciar a los cristianos que están fríos, tiene que anunciar a todas horas. Esa es nuestra razón de ser, no conservar, no hacer sin más lo de siempre. Entonces, esta llamada que nos hace el Señor, cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Entonces, ¿esto hoy dónde se hace? Aparte de lo que nos hablan aquí los sabios que me han precedido. Pues esto se hace en esta sociedad nuestra, que viene calificada por ser la sociedad de la información y del conocimiento. Por tanto, esto que os he dicho de la necesidad de evangelización, estamos llamados, no solo a ser cristianos nosotros, y ahí se acabó, sino somos llamados a transmitir a Jesús, a anunciar el Evangelio. San Pablo dice, ay de mí si no evangelizare. Y esto lo tenemos un poco atrofiado, porque pensamos que basta con ser cristiano uno mismo, nomás mi familia. No, que estamos llamados a ser todos anunciadores de Jesucristo. Cada uno en su propio estado, en su propia condición, pero lo que no caben son clases pasivas en el cristianismo. No cabe de ser cristiano creyente, pero no practicante. No cabe, es decir, eso son modalidades que no están en el Evangelio. Entonces todos tenemos la corresponsabilidad de vivir el mandato misionero de Jesús, que no solo es a los misioneros, el día del Domo y el día de la infancia misionera, y ya con eso ya tenemos el baño de misionalidad o de evangelización. No, estamos llamados en todas partes. Y ahí es una tarea. ¿Y cuál es nuestro mundo hoy? Pues es el mundo de la comunicación, el mundo de la sociedad. Los que somos ya más mayores, pues teníamos en nuestros casos unas radios con un alambre que salía y en la radio era un aparato, casi un mueble, que se ponía en la pared, se ponía en esto y allí iban a escuchar, era una escucha colectiva. Después vino el transistor, pero no teníamos, cuando vino la televisión, los que somos más mayores nos acordamos de los primeros aparatos de televisión. Los que somos más mayores hemos visto por primera vez, yo me acuerdo cuando salimos el año 75 a Roma, el seminario de Badajoz, pues vi por primera vez un televisor en color en Francia, en una de las paradas que hicimos. Todo eso nos sorprendía, año 1975. Año 1990. Cuando yo empiezo primero periodismo, me compré un ordenador Macintosh Apple, en el que eché 250.000 pesitas, que es lo que recibí de un piso que vendió mi madre, lo que me tocaba a mí. Hoy tenía 40 megas. 40 megas hoy la tiene, ni una foto tiene más. Entonces, ¿qué ocurre? Quiere un aparatito, compré una impresora que me costó 50.000 pesitas, que no podía usarla por la noche porque era de punto y despertaba todo el vecindario. Y sonaba,
acordaros los que cuando apareció Internet poníamos unos modem y sonaba y entonces íbamos perdidos. Íbamos con aquellos disquetes que parecía que uno los compraba sueltos, porque eran caros, y parecía como cuando comprábamos el tabaco por suelto, no sé si os acordáis. Hoy, pues ¿qué ocurre? Pues que cada uno tiene un medio de comunicación potentísimo en su móvil. Hoy, yo el primer pueblo que fui de cura, que estaban entrando el agua, no pudo tener teléfono porque no había línea. Estamos hablando del año 80, 81. Hoy, vamos, que tiene todo el mundo, hasta el gato tiene móvil, vamos, es que hoy todo le pone a los pájaros para que nos sigan por satélite y todo en esto. Es decir, vivimos en una sociedad hiperconectada. Y esto es un desafío. Se trata del desafío de los medios de comunicación social, que hoy ofrecen enormes posibilidades y representan uno de los grandes retos para la Iglesia. No existe lugar en el mundo que hoy no pueda ser alcanzado y, por lo tanto, no pueda estar sujeto al influjo de la cultura de los medios de comunicación y de la cultura digital, que se estructura cada vez más como lugar de la vida pública y de la experiencia social. Hoy ves que chavales que están al lado, si veis dos muchachos, cada uno está con su móvil conectándose con quién sabe quién. O a lo mejor se están mandando mensajes y están en la otra parte del aula. Y esos mensajes se pueden poner y los pueden ver por todo el mundo. Es decir, ha cambiado. Cada medio de comunicación que aparece en la historia nos cambia. Cuando apareció la escritura, perdimos memoria. En el primer pueblo de los pueblos que yo tuve de cura, había una señora Ignacia que no sabía leer ni escribir, pero se sabía la pasión en verso. Era de las últimas personas que mantenían una tradición oral. ¿Qué ocurre? Cuando aparece la escritura se pierde memoria. Cuando aparece en la imprenta, pues se la controla el poder, y cambia la sociedad. Se divulgan libros, se divulgan pensamientos, se divulga cultura. Cuando aparece pues la prensa de penique, que era la prensa de las grandes rotativas de vapor, pues todo eso influye en la democracia, porque da ideas sobre los candidatos, da todo esto para... La prensa aparece antes en los mercaderes. La prensa eran informaciones que se mandaban los mercaderes para ver cómo estaba, si había seguridad en sus inversiones. Luego, en tal contexto, la nueva evangelización exige a los cristianos la audacia de estar presente en nuestros nuevos areópagos. No podemos dejar, estamos presentes en la televisión, sí, con mis medios solo. No, se trata de que haya cristianos que estén presentes en ese mundo. Se trata de que hablemos con el lenguaje de los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, le das a un chaval un folio en blanco, de eso que nos daban cuando hacíamos el concurso de redacción de Coca-Cola. Nos dan un bolígrafo, un folio en blanco y no saben qué escribir. Si no tienen una pantalla delante. Hoy ven los muchachos con esos macutos desde los niños, ir a la escuela que parecían a la guerra. Y nosotros, ¿qué llevábamos? La enciclopedia Álvarez. Es lo que teníamos, ahí estaba todo. Y muchos, las de tercer grado, eran blanco y negro. O sea que no... con esas ecuaciones y con todas esas cosas. Es decir, ha cambiado. Es decir, hay menos distancia entre los más antiguos de nosotros, que ya peinamos canas. O sea, hay menos distancia entre nosotros y un romano o un medieval que entre un profesor de 60 años y un niño ahora de 8 años. Entonces, ese mundo, porque nosotros hemos aprendido, como los del medievo, con una pizarra. Hoy, pues todos tienen una tableta. Hoy todos tienen, es decir, ese mundo de la comunicación nos invade de tal manera que, bueno, pues, pero ahí tenemos que hacer presente el mensaje de Jesús. Y ese mundo es el nuestro. Lo repito a menudo, entre una iglesia accidentada por salir a la calle y una iglesia enferma, dice el Papa, de autorreferencialidad, prefiero sin duda la primera. Y las calles del mundo son el lugar donde la gente vive, donde es accesible, efectiva y efectivamente. Entre estas calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad, a menudo herida, hombres y mujeres que buscan una salvación o una esperanza. Gracias también a las redes, el mensaje cristiano
puedo viajar hasta los confines de la Tierra. Y ahí están las redes, Twitter, ahí está Facebook, ahí está Instagram, ahí está. Es decir, que esto que solo manejan los jóvenes. Y que no podemos decir, no, yo le corto la tele, le corto... Bueno, la tele, vamos, ya no ven la tele, ni por casualidad. Ya ven, se bajan y ven, bueno, pues esos programas que han guardado, o que pueden en su móvil, o ven y lo ponen en la pantalla y lo trasladan por Bluetooth a la pantalla. Es decir, estamos en un universo nuevo. El correo electrónico, vamos. Bueno, don Antonio Montero, mi arzobispo, se quedaba entusiasmado con el fax. Acordaros de ese fax que venía con un papel que parecía cal, lo que había encima, que se descarcarillaba. Ese papel que es cuando te dan el recibo de algo que has pagado, que te lo guardas en la cartera y a los 2 días ya no sabes, ya no queda nada en el papel. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro mundo es un mundo hiperconectado, multitud de mensajes. Nosotros mismos teníamos la primera y la segunda cadena de televisión, acordaros, y acababa a las 12 de la noche con el himno nacional y la bandera, y la 2 donde se veía. Y entonces, o empezaba por la tarde. El primero que empieza en España en la televisión matinal es Jesús Hermida, que la trae de Nueva York, ese estilo. Y bajó la afluencia a los centros de salud. Porque la gente no se quería perder la novela. Y entonces, pues no iba al centro de salud. O sea, como veis, todo va muy relacionado. Entonces, ahora, ¿cuántos canales de televisión? La gente que paga, o si se pone en la línea telefónica, le dicen, usted puede tener esto, puede tener lo otro, o estar conectado. Pero si es que a los chavales ahora los llevas a una casa de ejercicio y dice, ¿hay cobertura? Si hay cobertura se ponen de los nervios, pero nos ponemos todos. Antes íbamos tranquilamente en el coche y nadie se preocupaba de que le llamaran por teléfono, iba uno... Ahora vamos en el coche, que si el teléfono, que si lo otro, que no nos dejan tranquilos. ¿Qué ocurre con este mundo? Este mundo es el nuestro. Es el mundo de las redes, es el mundo... Bueno, los periódicos en papel están perdiendo. Aparte del talado de árboles y todas estas cosas. Pero las redes, los blogs... Claro, todo este mundo conforma una opinión pública. Pero ahí está la gente. Y entonces, ahí tenemos que estar. Y los datos, un nuevo escenario para la misión de siempre. Nuestra misión es evangelizadora. Ahora comunicamos el diente a evangelizar en una sociedad de la información. Esto no quiere decir que esto sea lo mejor. Hay que hacer el tú a tú, el boca a boca, el testimonio, la oración. Es decir, no, oiga, un momento, ninguna forma ha sido puesta ya en cuestión. No. Hay que seguir, pero hay que estar en este mundo, como hemos estado en otros mundos que han cambiado. La Iglesia estuvo en el mundo del medievo, la Iglesia estuvo al principio. Los padres de la Iglesia, pues que hacen un pensamiento con el mundo griego, con el mundo romano. Eran pensadores y influían. Y el cristianismo se extiende en el mundo de la koiné, el mundo conocido entonces mediterráneo. Después, en el medievo, ¿qué hacen los monasterios? Llevan la cultura. ¿Qué hace después en el Renacimiento? ¿Qué hacen en el descubrimiento del Nuevo Mundo? Nuestros misioneros en América traduciendo, haciendo el catecismo a las lenguas quechua, a las lenguas, es decir, de los indígenas. Entonces, ¿pero qué nos pasa ahora que no sabemos transmitir en un mundo de la comunicación? Pues tenemos este nuevo escenario, queridos amigos. Y os doy algunos datos de esta sociedad de la información. Ya un documento que lleva más de 30 años decía que el cambio que hoy se ha producido en las comunicaciones supone más que una simple revolución técnica. La completa transformación de aquello a través de lo cual la humanidad capta el mundo que lo rodea y que la percepción verifica y expresa. La revolución de las comunicaciones afecta incluso a la percepción que se pueda tener de la Iglesia. ¿Qué percepción tenemos de la Iglesia? Mucha gente, la que escucha los telediarios. ¿Qué noticias tenemos de un documento?
que nos dice el periodista, si nos lo dice, o si encuentra cabida esa dimensión de la vida humana que es la vida religiosa. Porque claro, la comunicación, la agenda, lo que se llama la agenda setting, que forma parte de lo que hace, de lo que traen, si veis los telediarios todos dicen lo mismo y casi al mismo tiempo, si cambiáis. Y si veis también, pues veis también que luego por la noche los telediarios de la noche anuncian lo que va a ser los periódicos del día siguiente, o los informativos de radio van repitiendo lo que han dicho los periódicos por la mañana. Es decir, es cómo conseguimos entrar ahí para que la Iglesia tenga en un periódico una página y no solo las páginas de suceso por los abusos y por esto, sino la vida normal, lo que hace la gente. Pues muy difícil. Y cuando salimos, muchas veces salimos con un lenguaje eclesiástico, con un lenguaje catequético, y pensamos que todos son catequistas. No se puede dar una rueda de prensa pensando que los periodistas son catequistas, o soltar una homilía. Hoy, pues claro que Twitter, solo tenemos que hacer en 20 caracteres o en 40 caracteres explicar un mensaje, o hacer un vídeo de 20 segundos o 22 segundos, porque solo eso es lo que te permite, salvo que pagues más, y puedas tener un modelo especial dentro de Twitter. Pero claro, eso llega. Tengo 14.000 seguidores en Twitter, y pongo poco, pero cuando pongo alguna cosa, pues hay 14.000 personas que pueden ver, que le aparece en su móvil o aparece en su esto. Es decir, esos influencers que se llama, esa gente, bueno, estamos ante un mundo nuevo, y es el mundo de los jóvenes, es el mundo de la sociedad de la información. Antes teníamos una sociedad agraria, una sociedad industrial, pues ahora nuestro mundo es este. Pero esto cambia también la percepción de la Iglesia. Y entonces tenemos que trabajarlo y cultivarlo. Y tenemos un conocimiento mediado de la realidad. O sea, hoy nuestros abuelos conocían el mundo pues con una manera directa por las noticias que les llegaban de vecinos, otros más porque lo escuchaban en la radio. Hoy nuestro conocimiento de la realidad es fundamentalmente mediado a través de medios de comunicación. Ya nos dice cuántas horas hemos pasado, nos dice el lunes, en algunos programas, pues utilizando el móvil, utilizando determinados programas. Hoy conocemos lo que ocurre en nuestra ciudad, porque vemos el informativo, escuchamos la parte de radio. Es decir, hoy tenemos cada uno un consumo mediático en esta sociedad que los expertos llaman sociedad de la información, pero que hay una polución informativa. Es decir, hay tanta oferta informativa que hay saturación, hay una polución informativa. Vivimos en la infoesfera, como llaman también algunos comunicadores. Y entonces, los datos, los andaluces pasan mucho tiempo frente al televisor, en torno a 203 minutos por persona y día en 2022. La Comunidad de Madrid pasa a 172. O sea, en nuestra comunidad nos tragamos más tele diaria. Constituyendo el medio de referencia para el ocio de los españoles de más de 45 años que dedican casi una tercera parte de su tiempo libre a ver televisión. Es el ocio de los pobres. Entonces, aquí, claro, es que se puede influir a través de la televisión. ¿Por qué tiene la Iglesia y quiere tener una televisión? Por esto. No porque alrededor de 31,4 millones de españoles escuchan la radio con regularidad en 2022, los cuales representan el 76% de la población nacional mayor de 14 años. Un 20% de los oyentes escucha la radio a través de Internet, cifra que roza el 25% en el caso de la radio generalista. Es decir, ya ni siquiera el transistor. Ya en el móvil va escuchando. Antes, pues diríamos, esa persona está loca, esa persona va hablando sola. No, va hablando. Ya está en cualquier parte. Vamos viajando. Ya no nos podemos desentender de esto. Además, el consumo de podcast se ha duplicado en el último año. Y bueno, no quiero decir nada, la comunicación con WhatsApp, los grupos de WhatsApp, todo. Es decir, eso nuestras abuelas, de los más mayores, de los más jóvenes, no, vuestras abuelas ya estaban con estas cosas. Pero hoy los jóvenes son indígenas digitales. Nosotros somos inmigrantes digitales. Hemos llegado
Y bueno, pues y a un niño va el abuelo y no sabe cómo funciona el móvil. Se lo deja a un niño y es como el pato que sabe nada solo. Coge el móvil y se pone y ya pa. Entonces, este es nuestro mundo. Existen cientos de redes de Internet como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Pero esto lleva consigo a que aparezca la pluralidad, no solo el secularismo, sino también la pluralidad de opiniones. No se pueden poner puertas al campo. Y el universo de los medios constituye el primer areópago del tiempo moderno que está unificando la humanidad, convirtiéndola en una aldea global. Y esto está presente en los hogares. ¿Veis ahí? Pues son cada vez más una pequeña central de medios, la radio, la televisión, el equipo de música, el ordenador, internet, los teléfonos móviles. Si antes solo había un televisor y con un pañito bordado o la radio acordado. Hoy, bueno, es que nada de lo que el hombre de hoy piensa y dice y hace es ajeno a los medios. Hoy escuchas a algunas personas hablar de política y yo, como periodista, sé de qué medios se está informando, de qué tertulia, de qué esto, es decir, cómo influyen. Los medios ejercen una influencia de varias maneras, sobre todo lo que el hombre de hoy piensa, dice y hace. Y la Iglesia no solo se sentiría culpable delante de su Señor si no utilizase estos poderosos medios. O sea, tiene que utilizar. Pero a la vez comprende que para realizar el mandato de Jesús no basta solo con usarlos. La Concepción en el Concilio Vaticano II, que es el primero que dedica un documento a los medios de comunicación, la Intermirifica, que fue el documento más vapuleado en el concilio, entonces los padres no tenían mucha. Bueno, pues la Intermirifica tiene una concepción de la comunicación instrumental. Es decir, tengamos medios para llegar a más gente en el menor tiempo posible. Esa concepción ha cambiado con Juan Pablo II. La concepción no es instrumental, es cultural. Hoy vivimos en la cultura de la comunicación, que nos cambia nuestra manera de pensar. De ahí que la Iglesia es importante que tenga los lenguajes de la comunicación. Ahora hablaremos un poco. Y cambia después con Benedicto XVI, donde dice, ya no solo es un medio para llegar a los demás, ya no se habla de medios de comunicación, se habla de comunicación, incluso ha cambiado el nombre de las comisiones episcopales. Segundo, es una cultura, la cultura de la comunicación. Vivimos en la cultura de la comunicación. Tercero, Benedicto XVI, hay una cuestión antropológica, es decir, la comunicación nos está cambiando, somos distintos. Hoy, os decía esto de que un chaval le das un folio en blanco, hoy los relatos largos se han perdido. Hoy el hipertexto, eso que viene en azul, que pinchas y te vas a otra cosa. Es decir, la gente lee de otra manera, no aguanta un discurso largo, como el mío ahora, sino que está poco a poco, está precisamente en esas, y vemos que hay como una superposición de cosas. En un informativo pasas de una cosa a otra, pasas de hablar de la temporada turística a ver los inmigrantes que han llegado a la playa, pero no te hablan de qué ha pasado antes ni qué ha sido el día siguiente. Vivimos espasmódicamente en un telediario, todos iguales. Por tanto, también hoy hay que integrar el mensaje mismo en esa nueva cultura creada por la comunicación moderna. Esto decía Juan Pablo II en una encíclica misionera, la Redentoris Missio, donde dice esto el Papa precisamente, de que hay que integrar la comunicación, hay que integrar el Evangelio, el mensaje cristiano en la comunicación moderna, que la vemos muchas veces tan falta de respeto, tantas cosas. Y veis ahí que en un pináculo de una catedral veis al hombre con Cristo. Esto que decía San Juan Pablo II, el hombre es el camino de la Iglesia. Y un nuevo escenario para la evangelización en la sociedad de la información. Y de la visión instrumental a la visión cultural, que es la que produce Juan Pablo II, y precisamente en Redentoris Missio 37 dice: el trabajo en estos medios no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio, Concilio Vaticano I, llegar a más gente en el menor tiempo posible, poner los altavoces en la parroquia, poner los altavoces en la torre de la iglesia,
Se trata de un hecho más profundo porque la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo. No basta pues usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia. ¿De qué me sirve a mí publicar una encíclica metida en un periódico, en una revista? ¿Quién se la lee así? Cuando no se está habituado, porque ya los medios, por ejemplo la televisión, ha hecho enormemente visual los periódicos, la infografía. Es un nuevo aspecto de la comunicación escrita. Entonces vemos en un periódico una página infográfica, hay incluso premios, y vemos qué ha pasado en la guerra, cómo ha sido la invasión, cómo ha sido esto, y no tenemos que leernos. Pero esa influencia, ¿de dónde ha venido? De la televisión, que es enormemente icónica. Entonces, ese volver a la imagen, es que una imagen vale más que 100 palabras o 1000 palabras, pues es verdad, pero eso ya ha cambiado nuestra manera de descodificar. Aparte de que ahora, esta influencia también que ha hecho en ese cambio antropológico que ahora viene después, pues que tenemos una mirada de la realidad y una mirada en nosotros de lo virtual, de lo que no está físicamente, sí está físicamente en la red, en los códigos binarios. Y todo esto, y nos pueden saber de dónde somos, cómo somos, a dónde vamos, nos lo dicen todo, nos ponen los anuncios. Es decir, estamos absolutamente conocidos en este mundo de la información. Pues el Papa dice por eso, no basta pues usarlo para difundir el mensaje cristiano, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Y es un problema complejo, decía el Papa, ya que esta cultura nace aún antes que de los contenidos, que es lo que nos fijamos en la Iglesia, del mismo hecho de que existen nuevos modos de comunicar, con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos. Mi predecesor, Pablo VI, decía San Juan Pablo II, decía que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo, y de San Juan Pablo II. Y el campo de la comunicación, y cuánta razón llevaba, actual confirma plenamente este juicio. Estamos fuera de circuito. Y la pastoral de las comunicaciones sociales es una pastoral de la cultura, incultural evangelio en la sociedad de la información. Nueva evangelización, por tanto, nuevo lenguaje, nuevo ardor, etc. Y esto, pues seguimos sin tenerlo en cuenta. Benedicto XVI. Como os decía, el papel que los medios de comunicación han adquirido en la sociedad debe ser considerado como parte integrante de la cuestión antropológica. Y está cambiando el hombre y la mujer. Hoy hombres y mujeres se relacionan hasta el punto de que se enamoran, al punto, es decir, que se plantea como un desafío crucial al tercer milenio. De manera similar a lo que sucede en el campo de la vida humana, del matrimonio y la familia, y en el ámbito de los grandes temas contemporáneos, también en el sector de la comunicación social está en juego la dimensión constitutiva del ser humano y su verdad. La Iglesia habla, explica, afirma, enseña, pero muchas veces no comunica, y otros sí lo hacen con eficacia. Y entonces, antes, ¿qué era? Pues era ser una vez, hace muchos años atrás, pues está la iglesia ahí que parece Ávila, pero está la catedral en Ávila, está así, está en el centro, como aquí está de Jaén, que se ve a leguas, y sobre todo iluminada, que es preciosa. Y atrás había una sociedad estática y no secularizada, una cultura no generalizada, poca información, tradiciones asumidas sin ser cuestionadas, autoridad e influencia de la Iglesia no cuestionadas y una fe tradicional. Hoy hay multitud de agentes de sentido, de información, sociedad continuamente en movimiento, secularismo, cultura de masas, propuesta de vida múltiples, lluvia de ideas en tiempo real, libertad de elección y de acción. Estamos, queridos hermanos, amigos, en otro mundo. Y esto son dos universos distintos y contrapuestos muchas veces. Y ha sido el drama de mi vida, cura y periodista. Y es un poco esa contradicción permanente. Dos universos distintos y contrapuestos. Uno,
de las paradojas de la sociedad de información o del conocimiento es que es precisamente la propia verdad la que se ha tornado imposible. La posverdad, fake news. Es decir, todo esto, y bueno, pues al mismo tiempo se desconfía de la capacidad de la razón de hacerse con la verdad. Son tres las consideraciones que conviene tener en cuenta desde el punto de vista eclesial a la hora de analizar los efectos de la cultura mediática. La pérdida de interioridad. No hay capacidad para el silencio. No hay hábito de silencio. Se ignora la dimensión espiritual y trascendente de la persona en los medios. La identidad se torna en máscara en el sentido de ocultamiento frente a lo políticamente correcto, a fin de no ser señalado como diferente o no estandarizado. La identidad deja de madurar, dejando paso al narcisismo. ¿Cómo me ven en las redes? ¿Cómo me ven en los medios de comunicación? Esta mirada que antes no se tenía en consideración. Y falta interioridad. Hoy centrar a un muchacho para que aprenda a orar cuesta mucho. Porque no hay espacio en su vida para un silencio. Está con el móvil, está con otro, no está quieto. Y se prolonga el contacto superficial y se dificulta el encuentro personal y relacional. Se prima lo superficial y se renuncia a lo costoso del verdadero reconocimiento de la riqueza propia y de los otros. Se prefieren los contactos epidémicos y ocasionales a los profundos. Y primacía y tendencia al espectáculo. Está todo espectacularizado. Es más, hoy los mítines políticos, hay que llevar a cantantes, hay que llevar esto. Es decir, es un espectáculo. La vieja idea ilustrada de los medios decía formar, entretener. Hoy no se le ocurre, pero nos forman más que nunca, nos conforman, mejor dicho. La hipertrofia de los sentimientos, se va a golpe de sentimientos y no de racionalidad. Pues vemos las novelas, es puro sentimiento y son relatos abiertos. Uno eso de cuéntame, pues va metiendo todos los días pues cosas actuales para que el público, hay los guionistas pues tienen un contacto con la realidad y hacia dónde quieren llevarnos inducidamente. Por tanto, la sustitución de la verdad por la opinión, a la búsqueda hoy no hay quien haga la clave, hoy quien pone la clave en un programa de radio, duerme, vamos hasta las ovejas, vamos, es decir, no, eso ya no sirve. ¿Qué ocurre? Pues que veis esos gariáis de esas tertulias, veis la pérdida de la interioridad incluso y cómo venden la interioridad, cómo se ha perdido el pudor a la intimidad. Es decir, vivimos, a la búsqueda de la verdad se sustituye un proceso ambiguo e instrumental. No hay verdad ni certeza, solo opiniones, las de la mayoría, con lo que todo es relativo. Además, ser espectador en directo de un acontecimiento no es equivalente a tener la verdad de dicho evento, porque cuando se conoce a través de los medios, el conocimiento siempre es mediado, tamizado, filtrado por los operadores de los medios. Yo no sé si habéis estado alguna vez en las trastiendas de la televisión, el realizador, cómo va mezclando, hay una multitud de cámaras con diferentes, de pantallas con diferentes cámaras, que responden a diferentes cámaras, y entonces va diciendo esta, y es lo que va saliendo a antena, y luego recupera de otra cámara, va montando la realidad, que tú te crees que estás viendo en directo, pero te da unos planos que es los que ha seleccionado el realizador. Y cuando se hace un reportaje, pues se viene la cuestión del montaje después, que es el montador con el director del programa, con el esto, que va seleccionando de lo que se ha grabado, lo que es esto. Es decir, ese conocimiento de la realidad es mediado. Y hay dos lógicas distintas de lo religioso a lo del mediático. Los medios de comunicación, fragmentación y relativismo. La Iglesia, sentido integral, certezas, verdad. Los medios de comunicación, interés sincronicista, lo que no tenga tal audiencia que se sabe al día siguiente, pues no vale, no se pone, no se dice, no sale. Nosotros, pérdida del sentido social de la comunicación, no se busca el bien común, no se busca lo que la gente necesita, se busca lo que la gente demanda, pero yo he hecho todo lo posible para que la gente me demande lo que yo quiero exponerle.
La industria cultural mediática es una industria y nosotros lo nuestro es un mensaje de ideas. Los medios de comunicación tienen lenguajes sintéticos adecuados al soporte y géneros mediáticos. Nosotros, contagio del lenguaje catequético, litúrgico, para iniciados, hablamos un lenguaje que mucha gente no lo entiende. Los medios de comunicación, clave política y de conflicto. Nosotros, normalidad de las comunidades cristianas, fraternidad. Claro, eso no cuela. Los medios de comunicación, en el fondo, lo que traen es la vieja idea clásica del teatro. El eros, el thanatos, el amor, la muerte, la violencia. Eso sí vende, pero eso vende desde las tragedias griegas. Entonces, claro, todo esto, la lógica mediática busca rentabilidad e influencia mediante un lenguaje espectacularizado y mendicante. Por favor, no se vayan, dentro de un momento volvemos, tenemos nuevas cosas que son interesantes para ustedes. Un comunicador nunca riñe, nosotros reñimos muchas veces. No se vayan, por favor, dentro de un momento tenemos esto, es importantísimo, se valdrá para su vida, lo pasarán muy bien. Es decir, va mendigando audiencia, porque sabe que se la juega con la audiencia. Mendicante por lo que pretende conseguir las máximas audiencias y beneficios con los mínimos costos, captar la atención del público el mayor tiempo posible. Y hoy el gran bien escaso es el tiempo. Y ante la oferta de multitud que hay de medios, acusaciones mutuas. Nos dicen los medios que guardamos el secretismo, que no tenemos transparencia. La Iglesia desconfianza en los medios. Sí, no se fían. A ver, yo voy a salir por ahí otra puerta, que puede ser que no haya periodistas en la puerta. Es decir, tengamos miedo a los periodistas, ese ha sido mi drama, absolutamente. Falta de rigor informativo muchas veces en nuestras noticias. No hay profesionalidad en los gabinetes de comunicación. Gracias a Dios todo esto se ha ido superando en la Iglesia. Falta de preparación en temáticas religiosas en los medios. Decía antes, al menos, habían estudiado clases de religión o habían estado en catequesis. Hoy están más perdidos que el barco al azar. Es decir, no sabe, muchacho, periodista normal, no sabe cómo es la vida cristiana, no sabe, hay un desconocimiento. Y todo esto, pues tenemos que lograr cambiar una cultura del fragmentario de la fugacidad, el pegar y cortar, el cortar y pegar, mejor dicho. Entonces, todo esto nos va cambiando. Pero hay una tercera dimensión, la dimensión de la fe, y un espacio para Dios en los medios. Esto hay que reivindicarlo. La nueva evangelización, según se señalaba en los lineamientos para esa asamblea del sínodo que estuve, es la capacidad de perder de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Se trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos. Y el primero de ellos es el escenario cultural. De fondo, nos encontramos en una época de profunda secularización, que ha perdido la capacidad de escuchar y comprender la palabra evangélica como mensaje vivificante. Este es el gran problema de la evangelización, que nos cuesta vehicular el mensaje cristiano en una sociedad que ya no tiene descodificadores para entenderlo. Y tenemos que empezar desde abajo, con sus lenguajes, y tener la paciencia de inculturar. En el importante mundo de los medios de comunicación tan plano y superficial con frecuencia, tenemos necesidad de encontrar la tercera dimensión, la de la fe, la dimensión religiosa. Si los periódicos dicen reflejar la realidad, ¿por qué no aparece la dimensión religiosa? ¿Por qué los cristianos, cuando consumen medios, por qué no exigen que haya también el componente religioso entre aquello de lo que se quieren informar? Si somos consumidores de los medios y queremos una calidad en los productos informativos, como la queremos en todos los productos que consumimos, ¿por qué no exigimos que haya páginas de religión, que haya contenidos, que haya una referencia al hecho religioso? Por tanto, con la fe nos encontramos con una nueva manera de entender la vida y a nosotros mismos. Sin ella, no nos haríamos con la realidad completa de lo humano en la que es imprescindible Dios mismo.
Por tanto, es importante encontrar un lugar para Dios en los medios de comunicación. Y también la Iglesia necesita autoevangelizarse sobre la comunicación. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, muchas veces los medios de comunicación, a ver que sale un poco de esto, a ver que... Y no hay un planteamiento serio muchas veces de una pastoral de las comunicaciones. Por tanto, si tenemos que buscar un lugar para Dios en los medios, tenemos que buscar un lugar para los medios en la Iglesia. Y esto es lo que Intermirifica intentó. ¿Quién hace la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales? Cuando hay tanta jornada a lo largo del año litúrgico, en el Domingo de la Ascensión, es la única jornada mandada por el Concilio Vaticano II. Es la única colecta mandada por el Concilio Vaticano II para que la Iglesia pueda adquirir medios de comunicación con los que llegar a la gente. Entonces tenemos que tener un equilibrio, medios y actitudes, necesidad eclesial de estar en los medios y de tener medios. Lo de estar en los medios corresponde a los cristianos, que por ser cristianos no dejen sus convicciones cristianas colgadas en una percha, como periodistas, como comunicadores, pero también tener medios propios. Y esos medios propios los tenemos que costear. Ciertamente, yo vengo esta tarde a visitar un nuevo templo que se está haciendo en Granada, y además me ha acompañado el cardenal Cañizares, que me ha dado que le diera recuerdos, pero lo he tenido que dejar para al obispo de Jaén, a don Sebastián. Y, bueno, pues, pero también es importante tener medios de comunicación. Los nuevos areópagos, los medios de la Iglesia, evangelizadores y conformadores de la sociedad según el mensaje. Pero esto es muy difícil. Decimos, un medio generalista, si queremos tener un medio que influya, tiene que ser generalista. Puede haber un medio que acompañe, por ejemplo, Radio María, con todo el bien que hace, pero no genera opinión pública. En cambio, un medio generalista, si hay periodistas de convicciones cristianas, pues, lógicamente, influyen en la política, influyen en todo. Y algunos retos, pues está formación mediática y comunicación institucional de la Iglesia por parte de los agentes pastorales, como se forma en pedagogía, en catequesis, pues también formar, pero al mismo tiempo hay que formar a los periodistas con un sentido cristiano, explicar qué es la Iglesia. Y para desarrollar su misión en este nuevo contexto cultural, la Iglesia que existe para evangelizar, se le pide una conversión pastoral que incluye y exige una conversión cultural. Y la pastoral de las comunicaciones no solo es una pastoral específica, es una pastoral que tiene que estar en el anuncio, en la catequesis, en la liturgia, en la caridad, en el patrimonio artístico y cultural, en los ambientes educativos. Y al comunicador de la fe se le pide que sepa utilizar en el anuncio todos los registros de la comunicación, el lenguaje, verbal y no verbal, las imágenes, los sonidos, proponiendo nuevas metáforas de la fe, suscitando intereses y emociones, animando experiencias de la fe en el grupo de la catequesis. No puede ocurrirnos que hablemos y no nos entiendan. Os hablo como en el siglo XVIII. ¿Por qué no me escucháis? Hay que cambiar la mentalidad y la oratoria. Antes se daba en los seminarios oratoria, ya no, que se piensa que pues hay unas reglas de comunicación. En periodismo se da la oratoria clásica, que fundamentalmente para los curas es subirse al púlpito o al ambón, decir lo que se tiene que decir y bajarse del púlpito del ambón, solo que muchas veces no encontramos la salida. En la catequesis, saber leer y utilizar de manera adecuada los instrumentos de la comunicación es lo mínimo que hoy se le pide a un buen catequista. ¿Por qué un niño está todos los días con pantallas? Tú no puedes estar con la pizarra. ¿Me entendéis? Jesús quiere que vayamos a misa, que no hagamos ruido, que no... Claro, pues así no. En la acción misionera y social y caritativa, difundir la cultura de la solidaridad, la civilización del amor, dar a conocer los proyectos y las necesidades, etc. Captar voluntarios y fondos y dar cuenta de la marcha y realización de los proyectos y transparencia en el destino de los fondos. Esa es la comunicación en el campo social y caritativo. En la familia, los padres tienen que estar preparados para convivir con los medios
y para educar a sus hijos a fin de que sepan utilizarlos de manera adecuada, crítica y éticamente responsable. Hay que enseñar a ver la televisión, a ver los programas, a usar el ordenador. En el arte merece una atención particular. El arte no solo hace perceptible el mundo del espíritu, del invisible, de Dios. Sé que habéis puesto la catedral de Jaén con esas dimensiones nuevas que, vamos, no la han visto ni los que lo hicieron. Bueno, pues eso es la comunicación, meterla en el arte. En la liturgia y la comunicación tienen muchos elementos en común. Ambas realizan a través, no es cuestión de poner una pantalla al lado del ambón. A lo mejor sí, pero lo que se trata es de que cuidemos las formas, que no aparezcamos con una casulla, no aparezcamos como nuestro lenguaje, es decir, va más allá. En la religiosidad popular, es decir, tenemos muchos ámbitos. Bueno, yo vengo extrañado porque en Andalucía estoy viendo programas, el llamado, lo otro, con las cofradías, que parece más que el fútbol. Y yo decía, bueno, pues veis la religiosidad popular en los medios. ¿Y cómo podemos comunicar así súbitamente? Insertando las reglas de la pastoral, las reglas de la comunicación en toda la actividad pastoral. Primero, sorprender. No podemos ser unos rollazos que dormamos. Sorprender, en pocas palabras. Segundo, no hacer un discurso si basta una palabra. No decir una palabra si basta un gesto. No hacer un gesto si basta el silencio. En brevedad. Porque hoy cuesta mucho la conexión al satélite. Algún obispo me echó, cuando yo estaba encargado de comunicación en la conferencia, porque había cortado la misa de televisión, se le había cortado la comunión. Y yo dije, pero hombre, ¿para qué has metido una homilía, que es un plomo, y te has ido a 20 minutos? Digamos, y es que Televisión Española tiene después que vender anuncios y tiene que vender lo otro, y la conexión al satélite cuesta un riñón. Pero pues no lo entendió, que su palabra era más importante. Crear emociones. No podemos dejar a la gente. Sencillez, pero no superficialidad. Y para colmo es Lanjarón de Granada. Y siempre originales. Pero se trata de hacer cosas raras y saber valorar la marca. ¿Y cuál es la marca? Jesucristo. Y el mejor modo comunicativo es el cariño. Es la condición previa para que en la comunicación cristiana se tenga verdadera eficacia y no olvidarse de invocar la ayuda del verdadero artífice que es el Espíritu Santo. Conclusión. Son palabras del Papa de hace ya unos años. Que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apaleado, derramando sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Que nuestra luminosidad no provenga de trucos o efectos especiales, sino de acercarnos con amor y con ternura a quien encontramos herido en el camino. No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una Iglesia que acompaña en el camino, sabe ponerse en el camino de todos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye el desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir el Evangelio. Ojalá pueda decir de nosotros, Señor, en este campo, hiéramos a la bola al administrador infiel, porque había actuado con sagacidad. Pues muchas gracias, y ahí espero no haberles como esto que están ahí. Bueno, pues esto es lo que había. Muchas gracias y nada, que recen por mí, que estoy empezando. Muchas gracias, don Sebastián, por invitarme, que no le he saludado y solo le he dado los recuerdos del cardenal Cañizares.
Muy bien. Muchísimas gracias, José María, por su ponencia. Y ahora normalmente tenemos un turno de preguntas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Don José María, me ha emocionado porque yo he acudido a las 3 jornadas consecutivas y usted, hablando en términos taurinos, ha cortado oreja y rabo. ¿Por qué? Pues claramente la palabra. En la religión nuestra es la palabra y la Eucaristía, la comunión de todos. Y usted nos ha traído un soplo fresco del Espíritu Santo. Los medios de comunicación hoy día, sobre todo los de la Iglesia, deben de estar muy activos. Y yo estoy dispuesto a colaborar en la medida de lo que pueda. Estoy jubilado y yo creo que muchos de los que estamos en las parroquias podríamos participar, pues como blogueros, como lo que sea, pero actuando en la calle, con los vecinos y en los medios. Ponte el micro. La COPE, por ejemplo. Yo escucho la COPE. Hay días que me despierto a las 5 de la mañana con Radio María, pero está con un rosario. Un rosario, un Padre Nuestro, otro Padre Nuestro, una Ave María, fenomenal. Pero la comunicación es fundamental, el mensaje. Entonces, la COPE, hasta las 12, que el Ángelus no dice ni pío de misa. Ni pío. Y es la voz de la Iglesia. O las 13. Es la voz de la Iglesia, no la voz de la Iglesia. Me voy a sentar. No, pero, es una voz de la Iglesia. Vamos a ver, es un medio generalista. No es un medio, es un medio confesional en cuanto que tiene un ideario cristiano. Pero, vamos a ver, es un medio que está metido en el torrente circulatorio del mundo de la comunicación, que es un mundo difícil. Que es un mundo, hay cosas que la COPE, que hacen otros medios y la COPE no puede hacer. ¿Por qué? Por su identidad. Pero no puede estar todos los días teniendo acto litúrgico a todas horas, porque eso no influye. Es decir, eso hay hoy el oyente, el consumidor de medios, tiene donde elegir. Hace su menú radiofónico, su menú, pues esto incluso hoy tenemos la posibilidad con los podcast de escuchar a horas distintas. Hoy uno se puede conformar su propio menú como consumidor de medios. Y entonces puede elegir. Lo mismo que elegimos un periódico, pues hacemos lo que se llama pues una opción, un pacto de lectura. Y yo no compro un periódico que no me gusta. Compro un periódico que me informe, pero al mismo tiempo que me afirme en mis ideas, en mis opiniones. Salvo los que nos hemos dedicado a la comunicación, que nos leemos todo, porque tenemos que hablar, tenemos que dar respuesta, tenemos que informar a otros. Pero uno hace esto, la COPE hace esfuerzo y tiene un área socioreligiosa realmente potente e influyente. Son miles y miles y miles y miles de personas. Es la página web, la de información religiosa ahora en COPE, la que más se ve, no otras. La que más ve. ¿Por qué? Porque está pegada a un medio de comunicación potentísimo, que lo ven millones de personas. Lógicamente, entra en el debate y en el discurso político. Porque la radio en España, al contrario de otras radios europeas y americanas, tiene una potente influencia política. La mayoría de las radios europeas y de otros países son culturales, son de música, son de arte, de cultura, de entretenimiento. La radio en España es muy especial y es una radio fundamentalmente generalista, que toca todos los temas. Y lógicamente, para poder llegar con el ámbito religioso, necesitas tener una audiencia. Esa audiencia millonaria, de ser la segunda radio del país, es porque hay unos comunicadores que están metidos en todas las bregas.
Y al mismo tiempo, hoy en la comunicación tienes que aceptar, si te pones en este campo de la comunicación y circulas por esta carretera de la comunicación, tienes que aceptar el pluralismo. O sea, tienes que traer a tu emisora gente que piense distinta, siempre que respete unas líneas rojas, que no sé, un tío que vaya a favor del aborto no puede estar en COPE. Yo he sido, teniendo responsabilidad en la conferencia, le he dicho a ese señor que ha hablado contra los niños del síndrome de Down, diciendo que tienen que abortar, ese no está mañana ya en la tertulia, y no ha vuelto a estar. No digo el nombre del personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay unas líneas rojas, pero luego tiene que haber un arco de pluralidad, porque eso me da credibilidad y hace que el oyente pueda escucharme, porque si no puedo tener el mejor de los mensajes y no llegar a nadie. Y luego, por ejemplo, están las radios temáticas, como es Radio María, que es una radio confesional, religiosa, pero es una radio de acompañamiento espiritual, no es una radio. ¿Qué pasa? Que una radio generalista, en el momento que tenga informativos, tiene problemas con el poder político, tiene problemas con esto, porque hay gente que no le gusta en sus opiniones políticas, pero nadie está obligado a escuchar esa radio. Y esa no es la opinión de la Iglesia, sino es una voz de Iglesia, pero no es la voz de la Iglesia, es la del portavoz. La voz de la Iglesia es en concreto de la Conferencia Episcopal, la del portavoz del secretario general, o en su diócesis la del obispo o la del portavoz del obispo, pero no es la voz de la Iglesia. Su propiedad es de la Iglesia. Esa es. Y luego pasa una cosa. Esto me decía don Antonio Montero. Nos pasa con la COPE. Todos los católicos piensan que son accionistas de la COPE. Y claro, todos no son accionistas. Y entonces hay que tener una cuenta de resultado. Hay que estar luchando por los primeros puestos, porque eso supone que hay familias a las que hay que darle un trabajo. O sea, que el mundo de la comunicación es un mundo, esto que dice el Papa, es un mundo de intemperie, es un mundo de salida, es un mundo que nos cuesta, es un mundo que nos herimos. O sea, esto es, bueno, pues solo en esto, pero eso, la COPE no puede ser una radio de telepredicadores. ¿Me entendéis? Y bueno, siempre hay una opción que se llama cambiar en ideal y escoger. O escoger Radio María o Radio esto, es decir, hay para todos los gustos. Pero la tipología de la radio española, y si queremos tener una radio que influya, tenemos que estar en el debate social, el debate político, en el debate en el mundo de las ideas, en el debate de eso, porque es donde se cocinan las decisiones. Eso es, y hay que tener un espacio también para Dios en el mundo mediático nuestro, los espacios socioreligiosos. Si no tuviéramos los grandes comunicadores, hombre, como luego esto es un tema opinable, es decir, esto no es un dogma de fe. Te puede gustar, pues mire usted, no me gusta la COPE, pues bendito sea Dios, y seguimos tan amigos. Hay gente que les gusta, pues mire usted, no me gusta la COPE porque está muy dura con el tema independentista, y yo soy cristiano pero soy catalán, y yo no escucho la COPE. Pues mira, ese tiene otro motivo. ¿Me entendéis? Es decir, es una radio generalista, toca todos los temas. Sí que tenemos por parte de los pastores y de los dueños que guiar y vigilar para que no atraviese líneas rojas que no pueden ser. Ni tenemos la COPE solo para que no se metan con la Iglesia. No, al contrario, hace mucho bien a mucha gente. Y yo he sido y he estado y en la COPE y he estado muchas veces llamando la atención sobre temas. Diciendo, esto no, en esto nos hemos equivocado. Pero eso no quita que quite esto general y sobre todo la lucha por unos primeros puestos que en la radio, porque en la radio se hace esto y se te va. En cambio, ahí es el mundo. Yo no escucho la COPE nada más cuando me estoy afeitando por la mañana. Más cosas. A ver, Julio quería hacer una pregunta. Sí, también. Sí, muy buenas y muchas gracias por sus palabras, que son ciertamente de ánimo y de claridad. Pero quería hacerle un poco un pero. No digo que creo que en España, en general, en la Iglesia de España, en las diócesis españolas, en general, no hemos captado todavía
la importancia de la presencia de la Iglesia en la comunicación. Frente al Vaticano, el Vaticano, el Papa, en la Santa Sede, que hace ya más de 20, 30 años que lo captó, o incluso más. Yo descubrí, cuando estábamos en los pueblecitos perdidos, yo estaba en Espelú de la estación de Espelú, y cuando pasas por ahí el tren, ¿no? Allí estuve de párroco con una población de 600 habitantes, que imagínense el invierno, y de pronto me conecté a Infovía Plus, que estamos empezando en el 97, esos mensajes de llamar 100 veces o 50 veces con el módem, y yo me di cuenta que podía entrar en el jubileo que estaba Juan Pablo II preparando para el 2000, entrar allí con muy básico, mucho texto, poco vídeo, poco tal, pero estar al corriente de cosas que en Jaén no habían llegado todavía. Se me di cuenta del potencial que tenía un Internet, que te podías conocer de primera mano lo que estaba diciendo el Papa, lo que estaba haciendo la Iglesia Universal, por donde iba, que aquí todavía ni conocíamos ni se había dicho nada y tal. Pero veo yo, por ejemplo, el vídeo del Papa de un minuto, otra iniciativa. Veo una serie de cosas en la Santa Sede que no veo luego en la Conferencia Episcopal Española o en las diócesis españolas. Por poner un pero. Hace poco nos han presentado esta campaña de San Valentín, que sacan ya el segundo año. Yo la semana pasada me descargué la aplicación, que se puede descargar, pero salían contenidos del año pasado, y me he enterado por casualidad que el lunes o el martes empezaron a poner los vídeos nuevos. Un esfuerzo, que eso vale un dineral, que eso puede hacer mucho bien. ¿Cómo llega eso tan tarde cuando ya San Valentín ha pasado? Y me entero por casualidad, porque uno lo dice en una red, en un grupo de WhatsApp y entero. Es decir, tenemos todavía hay que poner unas pilas, y yo creo que a veces, no en tantas cosas, no, pero en esta en concreto, que es crucial, no terminamos de arrancar, no terminamos de despertar, ¿no? Vamos a ver. Siendo objetivos, y a mí me ha tocado los 20 últimos años estar muy cerca del mundo de la comunicación eclesial a todos los niveles. Desde la emisora del pueblo, donde me metí con un grupo de chavales y pasó por allí don Antonio Montero para llegar a la gente del Cortijo, haciendo un programa de radio, y le entrevisté a él en la visita pastoral y me mandó a hacer periodismo. Yo no sé, me metí yo hasta fase en el ámbito diocesano, hasta, bueno, pues la comunicación de la Santa Sede. Yo estaba junto con Lombardi. Vamos a ver. Primero, el protagonismo y el atractivo del Papa. El Papa es un líder mundial. Es un líder para todos los medios. Luego, cualquier cosa que hace el Papa inmediatamente tiene una repercusión mundial. Eso va unido también a cómo la figura del papado ha ido adquiriendo unas dimensiones mundiales. Segundo, hoy también nos encontramos muchas veces que hay medios que atacan al Papa llamándose católicos, o sea que no es que todo el monte sea orengano. Pero la comunicación de una conferencia episcopal es distinta, porque pertenece a un colectivo que tienes que ponerlo de acuerdo. No es un órgano unipersonal como es el Vaticano. Segundo, aparte de los medios ya, y de la atracción de las grandes agencias hacia los medios de Estado. Yo estaba en la rueda de prensa con Lombardi, donde había 3.000 periodistas cuando el cónclave. Claro, eso ningún obispo, ningún esto, nada. Cuando estuve en el sínodo, pues no venía, no tenía interés el sínodo, la nueva evangelización. En cambio, lo otro, cuando el cónclave, cuando nos preguntaba hasta cómo iba a hacer el humo que iba a salir. Quiero decir que la comunicación depende de muchos factores. Ciertamente, los medios cuestan medios. Segundo, sí es verdad que hemos descuidado el ámbito de la comunicación, pero hoy está mejor en las diócesis que hace 15, 20 años. Que era un cura, yo me acuerdo de las reuniones de delegados, que iba un cura que un poco entendía aquello. Hoy en la mayoría de las delegaciones de medios de comunicación hay un profesional de la comunicación, muchas veces chicas, que son las mayoritarias en el ámbito de la comunicación. Y entonces hay un profesional. Otra cosa es que le hagamos caso, los obispos le hagamos caso cómo hacerlo. Hoy unas ruedas de prensa están planteadas, están hechas, están preparadas. Hoy hay un material pues que se difunde, que es mucho mejor, a las estampitas. Entonces hoy, por ejemplo, yo he sido actor, he sido espectador de cómo ha cambiado todo lo digital en la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues todo eso ha cambiado. Yo he tenido rueda de prensa cada vez que había esto. Claro, esto antes, don Antonio Montero, pues tenía una rueda de prensa, ¿sabe? Todo esto ha cambiado y va a mejor.
Lo que pasa es que hoy hay tal oferta. Hoy un cura que quiere preparar una homilía, pone en Google homilía de esto y tiene... Todo eso, estar ahí, pues supone tener unos equipos inmensos. Pero hay muchas iniciativas cristianas que no son solo de la jerarquía, que están trabajando en esos medios. Por eso está eso ahí. O sea, yo creo que tenemos hoy la posibilidad de acceder a una multitud de ofertas informativas de la Iglesia en muchos campos con una riqueza grande, en cualquier parte. Lo que tenemos que utilizarlo y saber seleccionar. Pero hoy las ruedas de prensa, anoche salió una nota a las 11 de la noche ante las declaraciones del fiscal, esa prontitud, pues antes era impensable. Es decir, se ha mejorado mucho. Que estemos bien o que estemos en esto, pues no. Y luego no puede tener la conferencia, como hay diócesis, como no puede tener la misma comunicación la Archidiócesis de Madrid, como la que pueda tener una diócesis pequeña como era la de Ávila. Ahora, ¿qué pasaba? Que si la diócesis de Ávila tenía más presencia en los medios que la Archidiócesis de Granada. ¿Por qué? Porque había un periódico, es cercana, es como una parroquia grande. Yo conozco al director, conozco al otro, nos vemos por la calle, esto. Eso lleva a otra cosa también, y es la relación de la Iglesia, las relaciones públicas de la Iglesia. Tenemos que cuidar la comunicación institucional. ¿Qué significa eso? Que hoy cualquier acto pastoral o acto de decisión de un obispo tiene que estar explicado mediáticamente. Hoy no se puede hacer un acto de gobierno sin explicarlo, porque la gente, la opinión pública de la Iglesia, quiere saber por qué se ha tomado esa decisión. Y esto es lo que se puede decir, evidentemente. Pero hoy tenemos que incorporar la comunicación institucional a los ámbitos decisorios de la Iglesia. Y ahí, pues el papel de los seglares, por ejemplo. Pero yo creo que hoy, ahí sí disiento, las diócesis... Ahora, ¿qué es la panacea? Pues no, porque no tenemos más medios. Yo tengo 7 periodistas trabajando en Granada. Hay más que en la Conferencia Episcopal Española. ¿Tenemos influencia mediática? Pues no veo, yo que soy de la comunicación, no veo reflejado en el ideal, que salgamos, no veo reflejado. En cambio, hay otros sitios que con un solo periodista hay una influencia porque hay un trato o que hay un conocimiento. Es decir, son muchas maneras. Pero hoy hay tal oferta informativa y de comunicación, por ejemplo, en el ámbito de Internet, que es impensable hace años. Y hoy, lo que sí no hemos dado pasos es en la formación de los sacerdotes en comunicación social. Hoy a mí nadie me enseñó en el seminario a hacer radio. Y llegué a una parroquia y pusieron la radio municipal y me metí con un grupo de chavales de confirmación. Eso no nos lo han enseñado. Si te han enseñado catequesis, si te han enseñado. Pero hoy hay que enseñar a cómo se puede comunicar, básicamente. Porque eso se lo enseña a cualquier directivo, en cualquier empresa, por cómo comunicar, cómo saber vender, cómo saber llegar. Y eso no hemos conseguido. Yo no sé si en el seminario Jaén hay una asignatura, en el de Granada no, y en el de Ávila tampoco, porque la teología, porque lo otro. Pero hay que saber comunicar. Antes había en los seminarios oratoria, se acabó la oratoria y ya no se sabe. Pues hombre, pues ya me oí comunicación social, pues poco saber comunicar. Saber hablar en público, que hay cursos, bueno, pues yo no sé si hoy a los seminaristas se les da saber hablar en público. Que eso que el Papa habla de la homilía. Se enseña la homilética, cómo hacer una homilía, cómo explicarla, cómo hacer llegar a la gente. Pues no. O sea, tenemos un déficit en eso. Más cosas. Una cosilla, José María. Aquí, en este seminario, sí se da homilética. El profesor soy yo. Se da comunicación. Sí. Pues felicidades. Muy bien, una última pregunta y ya que don Sebastián. Muchas gracias por su exposición, buenas noches. Me ha parecido muy clarificadora, realista, poco autocomplaciente y sobre todo retadora, muy retadora.
Yo lo que quería decirle era, bueno, lo que quería preguntarle son dos preguntas pero muy breves. Una, ¿en qué momento la Iglesia, teniendo una sucursal, utilizando un lenguaje de la calle, una sucursal en cada barrio, ha despreciado esa posibilidad que tiene de comunicación en cada parroquia, en cada pueblo, en cada sitio? Porque estoy convencido de que cualquier medio de comunicación querría tener un corresponsal en cada sitio y en cada lado. Y en segundo lugar, también manteniéndolo en ese ámbito, en el ámbito de las comunidades parroquiales, si podría compartir alguna experiencia de éxito, de buena comunicación en el ámbito de una comunidad parroquial. Yo te he entendido la segunda. La segunda es que la comunicación no está en la agenda de muchísimas comunidades parroquiales, ¿no? En las parroquias, en el ámbito del día a día. Son casos honrosos y muy puntuales los que llevan una buena comunicación, ¿no? Si podía comentarnos algún caso de éxito de alguna parroquia que conozca. Los italianos tienen una cosa que se llama, empiezo por la segunda, que se llama la sala de la comunidad. Eso, una parroquia tiene que tener, en mi opinión, y así los italianos, varias C. Yo lo digo ahora con las hermandades y cofradías. Culto, lógicamente, celebraciones. Culto, catequesis, formación cristiana. Tiene que tener también caridad, caritas. Pero tiene que tener otra, que es cultura. Difusión cultural. Esto hace años también, los más viejos del lugar, pues como hemos conocido parroquias con teleclub, parroquias donde se hacía teatro, parroquias, y los italianos hablan de que esa sala de la comunidad pues tenga también pues un periódico parroquial. Es decir, lo mismo que se invita a profesionales del ámbito sanitario para pastoral de la salud, se invita a algún periodista que colabore con la parroquia suya en la hora de hacer una revista parroquial, una revista que esté hecha con profesionalidad. Lo que no puede estar es una revista hecha peor que el anuncio del supermercado o los precios de la carne. ¿Me entendéis? Porque entonces se parece una cosa clandestina, como está hecho unos folios, pero hay hoy elementos de autoedición pues buenos, en que se puede hacer una revista, se puede hacer trabajar la página de web de internet de la parroquia, se pueden hacer parte de jóvenes, se puede hacer un periódico parroquial. Es decir, hay muchas maneras. Ya de hecho, cómo se hacen los avisos por WhatsApp, por internet. Es decir, hoy se puede ser muy creativo en una parroquia, teniéndose aula de formación en comunicación. Pero es una dimensión que es la cultural, en la que hay que pedir ayuda. No se pida a un profesor que te eche una mano en teatro o en literatura. Es decir, las parroquias tienen que recuperar, no solo cerrar a las 9, tienen que recuperar también el espacio del tiempo libre de la gente, para que no sea solo la casa de la cultura, sino también elemento de socialización, sobre todo en barriadas nuevas, para que la gente esté en eso. Claro, si una parroquia de pueblo, de gente mayor, pues es imposible hacer eso. Y lo primero que me habías... Sí, era que en qué momento la comunicación de la No tengo. El micro. ¿En qué momento la comunicación dejó de estar en la agenda de la Iglesia? ¿Que cómo puede entrar? Pues eso tiene que ser por convicción, no por imposición. Y claro, yo creo que eso va entrando también en las nuevas generaciones. Claro, obispos mayores, obispos estos, pues esto ve con la añoranza de la clave. Esto tú le preguntas hoy a un chaval y es como si le hablas de Cánovas del Castillo. ¿Entenderme? Es decir, hoy también esto depende del uso que hemos... Hoy yo, por ejemplo, quité los periódicos. Había un montón de periódicos a la entrada de la conferencia episcopal del aula, cuando había las sesiones, pues claro, iban cogiendo los obispos, cogían los periódicos, los catalanes cogían La Vanguardia, y entonces luego durante las sesiones yo llegué de secretario y acabé, siendo periodista, acabé con los periódicos. ¿Qué pasa hoy? Pues que están con el móvil, estamos con el móvil.
Entonces, según la sensibilidad o los medios, pues tienes capacidad de entrarlos. Hoy no hay diócesis que no tenga un gabinete de comunicación. Esto hace años era impensable. Hace años, no muchos años. O sea, yo creo, lo que pasa es una cosa, es que hay multitud de ofertas de sentido. Y sobre todo, el gran bien escaso es pasa usted a mi restaurante. Es atraer la atención. Y la atención se atrae con lo extraordinario, con lo violento, con lo erótico. Y claro, esos no son caminos que podemos usar. Entonces tenemos que buscar una mayor creatividad en nuestra comunicación. Pero quiero decirte, ¿esto es el paradigma de la evangelización? No. El paradigma de la evangelización es la autenticidad. ¿Por qué tenía tanto éxito Juan Pablo II? Yo soy oído a Navarro Valde en persona. Porque era el mismo. Él mismo. No porque hubiera una campaña de comunicación. Porque tenía éxito también Benedicto XVI de forma distinta, que no tenía el carisma de Juan Pablo II. Porque era él mismo. ¿Por qué el Papa Francisco hace teatro, hace esto? No, porque es mismo. Juan Pablo II dice más, abrazando a Liasca, casi que con la encíclica Dime sin misericordia. ¿Me estás entendiendo? El Papa Francisco hace más, lavando los pies un Jueves Santo ante la gente, o besando a ese muchacho con la piel. Esos son modos, pero es el mismo. No ha hecho un teatro a ver que si me veo, me enfoca, que voy a hacer esto. No es el político que está esperando que enfoque y que conecte el telediario a las 3 en la sesión del Parlamento para vender la moto. ¿Me entendéis? Y entonces, siendo auténticos, somos comunicativos. Y eso es, si impostamos o nos ponemos artificiales, no damos una. Bueno, muchas gracias por vuestra escucha. Sebastián va a tomar la palabra para poner el punto final a la jornada. No pasa nada. Bueno, sí, yo simplemente pues agradecerle a don José María su presencia y también pues este momento de comunicación que ha tenido con nosotros. No sé si seremos de las primeras actividades fuera del ámbito de la diócesis, porque está... La primera salida ha sido a Almería, que teníamos metido al obispo a dar ejercicios espirituales. Y entonces los di la semana pasada. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José María, por su presencia. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que inicia en su ministerio. Ahora, pues también nosotros siendo, pues también en parte hijos de usted, porque es nuestro arzobispo y de alguna manera pues le corresponde el coordinar a las diócesis que estamos unidas bajo la provincia eclesiástica. La primera salida que hice siendo arzobispo conjunto fue a la Virgen de la Cabeza. Ahí está, exactamente. Lo tuvimos en aquella celebración tan hermosa que tuvimos allá en Andújar. Hemos tenido durante estos 3 días ya 35 años, don José María, que se lleva celebrando estas jornadas de Santo Tomás. La 35 jornadas. Han pasado grandes espadas y este año, pues el tener junto a nosotros a don Juan Jesús, que siempre me bailan los nombres, Juan Jesús, don Mariano y hoy pues a don José María. Muchísimas gracias. Yo quiero también pues decir que somos una diócesis modesta, pero os tengo que comunicar que en el ámbito de medios de comunicación, con 2 delegada y subdelegada, somos de las diócesis que más estamos en la palestra activamente. Nuestra página web es de las páginas más vivas de toda España.
nuestra información es inmediata. En las redes sociales estamos en los primeros rankings. Y luego tenemos una de las revistas más bonitas de toda España. Para que sepáis, cuando a un obispo le llega una revista, ya tiene que pasar por unos cuantos cauces. Despulga el secretario, si antes no se le ha dicho al portero, luego el secretario personal, y luego pues cuando llega el obispo y coge la revista y lee la revista el obispo y la ve, pues ya tiene que... Bien, pues nuestra revista diocesana, gracias también a la colaboración, que lo tengo que decir, de Caja Rural, es de las revistas más leídas y más vistas de la Iglesia española. Una revista sencilla, humilde, pero de las más vistas. Yo creo que vamos por buen camino. Hay grandes proyectos también en nuestra delegación, sobre todo en el ámbito formativo, no solamente en el ámbito clerical, de cara a los sacerdotes, sino también en el ámbito formativo en cuanto a los seminaristas, pero sobre todo en el ámbito laical. Tenemos por ahí unas cuantas jornadas, ya hay unos cuantos proyectos que queremos aprovechar, sobre todo de cara a la festividad del Olo, que pues ya sabéis la repercusión y qué supone el Olo para los medios de comunicación y sobre todo para nuestra Iglesia diocesana. Y luego pues el obispo, que quiere siempre pues tener esa cercanía con todos los medios en cuanto a la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que ya desde el año pasado pues el obispo mantiene un desayuno pues con todos los directores y de todos los medios de comunicación de nuestra Iglesia diocesana. Vamos por buen camino, es verdad que tenemos que hacer todavía camino, pero hay grandes proyectos, hermosos proyectos, buenos proyectos, y os puedo asegurar que con la humildad que nos caracteriza a la diócesis de Jaén. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por haber estado aquí junto a nosotros estos días, especialmente también aquellos que estáis a través de las redes sociales, porque me han comunicado que son cientos de personas las cuales están a través de Internet pues siguiendo estas ponencias. Muchísimas gracias, que el Señor os bendiga. Gracias al señor director del Instituto Teológico San Eufrasio, al director también a distancia San Dámaso, don Julio, al seminario que hace posible cada año pues, que el edificio esté a disposición nuestro. Por lo tanto, gracias a todos y muchísimas felicidades. Que el Señor os bendiga. Aunque pase el tiempo, quiero seguir diciendo que estoy loco por ti. Yo estoy loco por ti, quiero quererte. Que mi mirada sea hoy como aquel día en que te conocí. Sé que escuchas mi voz, has fijado tu mirada en mi torpe corazón. Te necesito, ahora más que nunca te necesito. Yo quiero estar contigo como al principio y volverme a enamorar y quererte como un niño y quererte de verdad.
aunque pasen los años, quiero seguir cantando que estoy loco por ti. Y estoy loco por ti. Quiero quererte, que mi mirada sea hoy como aquel día en que te conocí. Sé que escuchas mi voz, has fijado tu mirada en mi torpe corazón. Te necesito, ahora más que nunca te necesito. Yo quiero estar contigo como al principio.